cardiópatas. Tema presentado en la asignatura de transfusión sanguínea y terapia de fluidos a cargo de la docente Dita Hortensia Domínguez Vidal. Los integrantes del grupo de trabajo es Farfán Tuesta Marjorie, Mateo Guzmán Alejandra y Falcón Contreras Alexandra. Quien les habla es Mateo Guzmán Alejandra. Vamos a comenzar la exposición del presente tema, dando lo que es una breve introducción acerca del tema de trabajo con respecto a lo que son los coloides. Para empezar, hay que decir que en la práctica diaria de clínicas de pequeños animales es bastante frecuente recibir pacientes que requieran asistencia de fluidoterapia, por lo cual es fundamental evaluar cada situación de cada paciente, debido a la importancia que radica en la corrección del equilibrio hidroeléctrico con la finalidad de mejorar el volumen sanguíneo circulante, aumentar el gasto cardíaco y mejorar el transporte de oxígeno. Hay que tener en cuenta que la mayoría de pacientes que requieren una compensación de fluidos reciben tratamiento intravenoso durante su permanencia en la clínica veterinaria, siendo un porcentaje significativo de pacientes que requieren la sustitución de líquidos en forma de expansores de volumen. Esto es independiente del mecanismo de shock séptico, hipovolémico o cardiogénico. Estos pueden ser cristaloides o coloides. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de los coloides. Ambos se han mostrado eficaces en la expansión de volumen. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas respecto a su mecanismo de acción, posibles efectos secundarios y la potencia. Hay que tener en cuenta que los coloides son soluciones que añaden moléculas de alto peso molecular y son incapaces de transfundirse entre membranas, a diferencia de los cristaloides. Las clasificaciones de estas soluciones coloidales parten desde los coloides naturales y coloides sintéticos. Coloides naturales tenemos como la albúmina, siendo cada solución para funciones específicas. En pacientes cardiológicos que requieren un control estricto del equilibrio hídrico, el uso de coloides favorece la estabilización clínica del paciente, sin aportar significativas cantidades de volumen. Sin embargo, el uso de coloides muestra mayor efectos secundarios en los porcentajes y pacientes, por el cual el uso en la clínica es relevantemente limitado. Como objetivos en este tema de trabajo tenemos los siguientes. El primero de ellos es que buscamos reconocer los tipos de soluciones coloidales y su uso específico en función del tamaño y del estado de cada paciente. Otro punto importante es resumir las principales propiedades distintivas de soluciones, dispersiones coloidales y suspensiones. También tenemos como punto importante valorar el riesgo-beneficio del uso de soluciones coloidales en pacientes cardiópatas, ¿correcto? Y bueno, ¿no? Como un punto objetivo final es describir la doble capa eléctrica que rodea muchas partículas coloidales, ¿no? Y ver el porqué y el uso en pacientes cardíacos. Para empezar, el tema exposición, tenemos que tener en cuenta en el marco teórico qué son los coloides, ¿correcto? Tenemos que los coloides son soluciones que contienen partículas en suspensión de alto peso molecular, como dijimos en un principio, por lo cual generan efectos más rápidos y sostenidos que las soluciones cristaloides. Es decir, son sustancias más efectivas en la acción de expandir el volumen intravascular, por lo cual requieren menor cantidad de volumen para lograr este objetivo. En contraparte, contrario a los líquidos cristaloides, estos presentan mayor probabilidad de efectos adversos. Las soluciones coloides funcionan bajo el principio de la presión oncótica y coloidosmótica intravascular. Eso significa que utilizan componentes o compuestos proteicos, como la albúmina, o derivados de azúcares, como los almidones. Las moléculas de estos compuestos presentan un gran peso molecular, hecho que impide que éstas pasen al espacio intersticial a través de los capilares. Como indicadores de los coloides tenemos que son de uso de reemplazo rápido en cantidades de volumen, es de rápida restauración de la circulación en general, evita lo que es la fuga capilar por el alto peso molecular que tienen, evita el edema tisular, mejora los parámetros hemodinámicos, produce menores náuseas y vómitos postoperatorios si es colocado en pacientes cardiópatas después de una cirugía, y es de menor requerimiento de analgesia frente a una post-cirugía. Doy paso a mi siguiente compañera para que pueda hablar un poco más acerca del marco teórico con respecto a los coloides. Gracias.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Alexandra Falcón Contreras y el día de hoy le voy a hablar sobre los coloides naturales. La albumina. La albumina posee propiedades anticoagulantes que van a inhibir la agregación plaquetaria. Asimismo, van a aumentar la inhibición del factor XA por la antitrombina. Una de las funciones principales de la albumina consiste que en la sangre va a mantener una presión oncótica normal. Otra función es transportar las distintas sustancias y finalmente va a inactivar pequeños grupos de compuestos. Estos pueden ser disulfirán, lípidos o los eicosanoides. Asimismo, se ha observado reacciones anafilácticas de un porcentaje del 0,012%. Estas pueden provocar reacciones similares a una transfusión de sangre. Estas, estos síntomas pueden ser desde escalofríos, fiebre, urticaria o una vasodilatación. También tenemos al plasma fresco congelado. Estos pueden emplearse como expansor del plasma y es similar a la albumina del 5% en cuanto a la concentración de electrolitos y del poder oncótico. Al igual que ocurre con otros componentes derivados de la sangre, el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, es decir, no se pueden eliminar totalmente. Vamos a ir con los coloides sintéticos. Entre estos tenemos los dextranos. Son polímeros de glucosa de distintas longitudes que pueden almacenarse a temperaturas de 15 a 30 centígrados. Su uso se limita a la expansión del volumen intravascular para promover la mejora en la microcirculación de las condiciones reológicas de las sangres alteradas y finalmente por sus efectos antitrombóticos. Asimismo, el efecto coloidosmótico del dextrano del 40% es superior al dextrano del 70%, debido a que existen más partículas de unidad del peso. Sin embargo, un gran número de moléculas filtradas por el riñón, produciéndose una corta duración de acción, debido a que se elimina principalmente se elimina por el riñón, y estos, al ser el 40% eliminando a las 24 horas, y el resto se van a ir eliminando lentamente del metabolizado. Los derivados de la gelatina. Las soluciones de la gelatina eran utilizadas desde la Primera Guerra Mundial, volviéndose un fluido idóneo para el tratamiento de pacientes de zonas de difícil acceso. Esto debido a su elevada viscosidad y bajo punto de congelación. Los derivados de la gelatina se eliminan por el riñón sin causar una insuficiencia renal. Esto va a favorecer a la diuresis osmótica. El almidón hidroxielítico. Su molécula es similar a la del glucógeno, lo que nos reduce de forma importante la posibilidad de la liberación de histamina y de reacciones anafilácticas. Suele producirse por un aumento al doble de los valores de la amilasa sérica debido a la formación de los complejos entre la amilasa y el almidón. Estos, estos compuestos pueden almacenarse hasta temperaturas de 40 centígrados. Muchas gracias. Y el cubrir el requerimiento de fluidos en los tejidos. Tal cual lo dice en la diapositiva, la sobrecarga de volumen es una de las consecuencias que se presenta con mayor frecuencia en pacientes cardiópatas, por lo que el uso de fluidos puede ser contraproducente, por lo que es de vital importancia determinar la necesidad o no de fluidos en pacientes cardiópatas.
Tenemos el uso de albúminas en pacientes cardiópatas. Algunos pacientes requieren la reposición fundamentalmente de albúmina y o factores de coagulación. La sobrecarga de volumen se manifiesta por aumento de la presión venosa central, tos, congestión de mucosas, entre otras. Tenemos el uso de derivados de gelatina. El riesgo de utilizarlo como expansor plasmático es mínimo en comparación con las ventajas volumétricas definitivas de una expansión rápida y efectiva. El uso de dextrano, se ha sustentado que el uso de dextrano provoca reacciones anafilácticas a causa de una respuesta mediada por complejos inmunitarios al unirse las moléculas de dextrano a las inmunoglobulinas G endógenas. Y finalmente tenemos el uso de almidón hidroxitílico. Dentro de las contraindicaciones sobre la carga de la utilización de almidón es evaluar el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Respecto al uso de este fluido, es decir, del almidón, se han encontrado diversos o altos efectos adversos relacionados a este fluido coloide. Está contraindicado o que se debe utilizar con sumo cuidado en pacientes con alguna enfermedad o pacientes cardiópatas, así como su uso está contraindicado en pacientes con alguna falla renal. Recomendaciones de uso de coloides en pacientes cardiópatas. Se debe evitar su uso con medicamentos que puedan causar retención de sodio o potasio. También, una vez estabilizado el paciente, es importante el control continuo mediante exámenes físicos y complementarios, como radiografías torácicas, una ecocardiografía Doppler, con el propósito o con la finalidad de evitar la formación de un edema pulmonar. También se debe abordar a cada paciente en base a su historial clínico, a los signos o síntomas que puede estar presentando el paciente en ese momento. Y bueno, así evitar la administración de fluidoterapia y esta no sea perjudicial para el animal. También, o finalmente, la utilización de coloides en pacientes con patologías cardíacas debe ser suministrado bajo una constante evaluación. Porque, bueno, si bien es cierto, en la poca información que se ha logrado recaudar, es que su uso, el uso de coloides en pacientes cardiópatas debe tratar de evitarse. Em, Son pocos los pacientes que requieren su uso. Es mejor tratar de complementar o ayudar con tratamiento bioral o inyectables y así no requerir el uso de soluciones coloides. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marjorie Pafantuesta. Me ha tocado exponer acerca del uso